Muy buenas noches, compañeros e invitados del Club Los Tuxtlas. Estamos bajo una tormenta, pero estamos reunidos a través de vía Zoom nuevamente para aprender cada vez mucho más unidos. Antes de comenzar, me gustaría darles unas recomendaciones. Poner los teléfonos celulares en modo silencio o vibración para evitar cualquier distracción. Mantener el micrófono apagado y ocuparlo únicamente cuando nos corresponda participar. Mantener la cámara encendida durante toda la sesión para fomentar la conexión entre socios. Al analizar cada participación, brindemos un fuerte aplauso, ya sea de esta manera o mediante las reacciones del chat. Estar pendiente precisamente del chat para recibir información, compartir opiniones o comentar alguna emergencia. Sin más que decir, le cedo el uso de la voz a nuestro querido presidente, Marco Antonio Luna Texna. Gracias, Ángel Mariana, por darnos tan invaluables recomendaciones para que disfrutemos nuestra sesión virtual nuevamente que tenemos semana tras semana en este subclub Toastmasters, los TUSLAS, la cual pertenece a la organización internacional Toastmaster International, la cual se ubica a lo largo de 156 países a lo largo del mundo y que ha ayudado desde 1924 a ayudar a personas a superar el miedo de hablar en público, también ofreciendo invaluables técnicas de liderazgo y comunicación efectiva. Ahora, dicho lo anterior, toca brindar, pero antes de brindar, siendo las 8 de la noche con 3 minutos, doy por aperturados los trabajos de esta sesión y doy el micrófono virtual a una socia que en esta administración se ha destacado por su compromiso de presentar proyectos de manera constante. Aunque no forma parte del comité, ha sido una base fundamental para el desarrollo de este club. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Janet Rodríguez. La improvisación no es el arte de decir cualquier cosa, es el arte de decir lo correcto en el momento menos esperado. Anónimo. Muy buenas noches, queridos socios y amigos de este maravilloso club. Estamos en la sesión 244 del club Los Tuxtlas. Existen muchas habilidades que podemos desarrollar dentro de Toastmaster, pero la improvisación es una de ellas y considero que es de las fundamentales. Así que el tema de hoy es mejora la habilidad de improvisar al hablar. Como lo decía en mi frase de apertura, la improvisación no es solo decir cualquier cosa, sino es el arte de decir lo correcto en el momento menos esperado. En esta ocasión no hay cambios en la agenda y vamos a iniciar con nuestra evaluadora general. Ella es una joven destacada en muchos rubros, canto, en la escuela, y me gustaría felicitarla en este momento porque presentó su examen para la universidad. Sabemos que son cosas que pasan muy pocas veces en la vida, pero sé y confío que ella lo hizo magnífico. Hoy, como evaluadora general, Ángel Ventura Valladares. Muchísimas gracias, Toastmaster, y veamos qué tal nos van en esos resultados de la universidad. Pero dejemos el estrés, la preocupación a un lado y vamos a relajarnos. El propósito de la evaluadora general es evaluar todo lo que ocurre a lo largo de la sesión. Durante la sesión tomaré notas de todo lo que ocurra y de lo que no ocurra.
Evaluaré a cada participante con base en el programa de la sesión y buscaré buenos ejemplos de preparación, organización, entrega, entusiasmo, organización y desempeño a sus funciones. Al final de la sesión daré mi informe. Y antes de terminar mi presentación, me gustaría que los demás integrantes de las evaluaciones den su rol. Y me gustaría que empezara nuestro evaluador gramatical, por favor. No creo que hay problemas de conexión. Vamos a continuar. Nuestro evaluador de vacilaciones. Fuerte aplauso. Gracias, Ángel, Mariana. Mi función esa noche es ser evaluador de muletillas y son esas frases, sonidos o palabras de relleno que hacen que nuestro discurso sea menos efectivo. Así que evitémosla y en breve en el chat compartiré una información para que tengamos en consideración y detectemos cuáles son esas muletillas. Evaluadora general. Muchísimas gracias, Marco. Ahora sí, nuestra evaluadora gramatical, Guadalupe Castillo, con tu rol. Evaluadora gramatical para conocer la palabra que significa activo, género neutro, de latín volubis, que cambia fácilmente de pensamiento, opiniones, afectos o gustos. Sus sinónimos son variable, versátil o adaptable. Un ejemplo de la palabra sería un buen improvisador no es voluble, pero sí es flexible en sus respuestas. Y también estaré compartiendo las palabras o el lenguaje inapropiado que detecta ante la sección, así como quien menciona la palabra y frases importantes durante la sesión. Cedo la palabra al evaluador general. Muchísimas gracias, Guadalupe. Ahora nuestro cronometrador, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Por medio de las paletas de los siguientes colores voy a indicar el tiempo. Por ejemplo, cuando sea es un color verde, indico que el orador tiene suficiente tiempo para realizar su discurso, mientras que con un fondo de color amarillo indico que el participante tiene tiempo suficiente, sin embargo, necesita trabajar en en su cierre. Finalmente, cuando es un fondo de color rojo, indico que el tiempo de la participación ya ha terminado. Y todo esto para que después del receso presente mi reporte. Muchas gracias, Martín. Y por último, nuestro Topic Master, Salvador Pineda. Gracias, buenas noches. Soy esta ocasión director de los Table Topics. Esto es llevar a cabo la ronda de preguntas improvisadas. Ya cuando estemos en la parte de la sección, daré pautas sobre la dinámica. Muchas gracias, evaluadora general. Muchas gracias a todos los evaluadores que estarán evaluándonos en la sesión de ya de hoy. Cedo el uso de la voz, Toastmaster. Muchísimas gracias, evaluadora general, y a todo el equipo de trabajo. La improvisación, ¿qué es? Es la capacidad de crear, responder o actuar de manera espontánea, sin la preparación previa o un guión establecido.
Consiste en utilizar conocimiento, experiencia e ideas disponibles en el momento para enfrentar una situación o comunicar un mensaje. Nos vamos a presentar con alguna frase sobre el tema, su nombre. Los invito a utilizar la palabra de la sesión, que es voluble, que cambia fácilmente de pensamiento, opinión, afectos o gustos. Y aquí me gustaría que todos estén muy atentos. Voy a mencionar cómo nos vamos a presentar, porque parte importante de la improvisación es la escucha activa y estar muy pendientes. Entonces, me presento, después Héctor, posteriormente Reina, Ángel Mariana, Martín Patraca, Salvador Pineda, Guadalupe Castillo, Marco Luna, Dania Chagala. Esa es la forma en cómo nos vamos a presentar. Entonces, atentos, no se repite nuevamente. Y soy Janet Rodríguez, socia de este club. Me considero una persona voluble o no. Realmente no, no soy una persona voluble. Y considero que es momento que Héctor Damián que se presente. Adelante. Recuerdo cuando tenía unos 15 años, entraba a concursos de oratoria y perdía precisamente por la improvisación. Cuando me enteré que existía un grupo, un club, una organización a nivel mundial que te enseñaba precisamente a improvisar, dije, de aquí soy, porque en la vida hay que ser determinados de carácter, pero también hay que ser voluble en cuanto a tus ideas. Muy buenas noches, Héctor Damián. Cedo el uso de la voz, Reina Judith. A lo largo del curso Toastmaster, se puede decir, me he encontrado con personas que son volubles. Y precisamente hace unos días alguien renunció a un cargo de comité ejecutivo simplemente de un día para otro. Líbreme Dios de hacer eso. Constantemente presento discursos y por lo regular no los preparo. Son improvisados. A veces me salen, a veces no me salen. Reina Judith López Fernández, y hoy voy a evaluar el discurso de Héctor Damián. Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Mariana Ventura Valladares, seré su evaluadora general y sí me considero una persona voluble. Siento que no he tenido tanta información respecto a algunos temas y lo primero que hago es incluirme en el primer punto que vea el primer grupo al que me integre y eso me hace una persona que cambia diferentes opiniones e información. Y la improvisación me ha ayudado, a veces no tanto, pero es sagrada y es muy sabio el que sí la sabe usar. Sé del uso de la voz. ¿Quién era el siguiente? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Martín Patraca, adelante. Bueno, a veces, yo considero que a veces cuando conozco de un tema puedo improvisar, sin embargo, reconozco que me cuesta trabajo hacerlo cuando hay algún tema del cual desconozco. Sin embargo, de lo poco que sé, igual puedo improvisar algo de aquello que más o menos conozco. Cedo la palabra a la evaluadora general, al Toastmaster. Gracias, Martín. Buenas noches. Alguna vez leí una frase de Winston Churchill que decía, déjenme ir a preparar la improvisación de mañana. Considero que una improvisación no puede ser voluble, siempre tiene que estar afianzado y preparado. Buenas noches nuevamente, mi nombre es Salvador Pineda, socio de este club, y hoy estaré dirigiendo los tabletop. Buenas noches.
Hay una frase que dice, como veleta en el tejado, cambia de parecer a cada lado. Considero que sí soy voluble porque muchas de las decisiones dependen de mi estado de ánimo y mi eterna enemiga es la improvisación. Gracias. Buenas noches, mi nombre. Buenas noches, mi nombre es Marco Antonio Luna Tecna y siempre he considerado que la improvisación solamente te va a dar tiempo para la siguiente batalla, así que no hay que utilizarla constantemente. Dicen que no se improvisa. Yo digo que improvisar es cuando la mente se vuelve voluble, brinca de una idea a otra hasta que encuentras ese jitomate que te hacía falta en el platillo. Y cuando no lo hay que salvar el platillo o el discurso. Mi nombre es Daniel Chagala, soy socia de este club y esta noche solamente seré una espectadora. Muchísimas gracias, amigos. Realmente lo difícil de poner la atención es que muchas veces podemos hacer o no hacer, salir antes o salir después. Muy atentos a esta sesión porque quizás no es la única dinámica donde tengamos que estar muy pendientes de lo que se dice. Es momento de el discurso preparado. El día de hoy es un momento para ver que de los momentos importantes de Toastmasters son tres, que es la improvisación, los discursos preparados y la evaluación. El día de hoy, un socio que ve la oratoria como una herramienta de servicio y no de lucimiento. Su visión es llevar este arte a más personas, entre ellos jóvenes y niños, a través de la mentoría y el servicio. Esta noche, esta persona está realizando un proyecto avanzado y existen también tres personas que lo apoyarán. Pero antes, me gustaría que su evaluador nos comente los objetivos de este proyecto. Adelante, evaluadora de proyecto. La declaración del objetivo de este proyecto es que el socio aplique sus habilidades como orador y líder para facilitar un panel de debate. El tiempo es de 20 a 40 minutos. Muchísimas gracias, evaluadora. De nivel 5, proyecto 2, moderar un panel de debate. Pathway, dominio de las presentaciones. El título de este tema a debatir, empleo tradicional contra emprendimiento. En esta ocasión, Héctor Damián Chipol Martínez, empleo tradicional contra emprendimiento. Muchas gracias por tan bella presentación y empezaré diciendo que cuando escuchamos la palabra debate muchas veces nos viene a la mente que es una confrontación de ideas donde debe de haber alguien a favor de un tema y alguien en contra de un tema. Pero esta noche no va a ser así. Esta noche vamos a ver las diferentes opciones que tenemos en cuanto a un tema que causa mucho la atención y es empleo tradicional o emprendimiento. ¿Qué podrá ser mejor? ¿Qué es lo que quieres tú para tu futuro? ¿Cómo te ves? ¿Y cuál crees que de estas dos opciones nos dé cierta herramienta para poder llevar una vida solvente y poder cumplir con todas nuestras metas y sueños? Es la pregunta que vamos a contestar esta noche y para ello vamos a contar con un equipo de panelistas que nos estarán compartiendo su modo de opinar. A ellos y al público les comento lo siguiente. En pantalla estamos compartiendo cómo va a ser la dinámica de este ejercicio de debate. En primer lugar, tenemos la bienvenida, que es la que me encuentro haciendo actualmente. Vamos a presentar a cada uno de los panelistas. El debate contará
alrededor de 4 rondas. En la primera ronda, donde dice pregunta de contexto, vamos a hacer una pregunta que deben de contestar los 3 panelistas. Repito, en la primera ronda va a ser la misma pregunta para los 3 panelistas. En la segunda ronda, donde dice preguntas específicas, se harán una pregunta en particular a cada uno de nuestros panelistas, que en este caso nos van a estar compartiendo desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo ven ellos este tema de empleo o emprendimiento. En la tercera ronda tendremos preguntas del público, para lo cual solicito su atención. Tú como público, tú como audiencia, puedes escuchar en la ronda 1 y en la ronda 2 lo que están diciendo nuestros panelistas. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia o incluso tu punto de vista no va con lo que ellos están diciendo, puedes anotarla y llegado a la ronda 3, lanzársela a un panelista en particular. Cada público, en este caso, cada persona del público puede hacer una pregunta únicamente a un panelista. Continuando, haré un breve resumen de lo que hemos aprendido a continuación para finalmente pasar a la ronda 4, que es a los cierres de los panelistas, donde nuevamente, una vez más, haremos la misma pregunta para los 3 participantes. Al final, daremos una conclusión del tema y el agradecimiento a todos. Aquí lo que debemos recordar es que el objetivo no es pelear. Debatir no significa conflicto. Debatir significa llegar a un consenso para tomar una decisión donde nosotros como audiencia estemos lo mejor informados. Y para acompañarnos esta noche, he escogido a personas que sé que son, además de socios, tienen la experiencia necesaria para podernos hablar de ello. En primer lugar, empezamos con nuestra invitada, que es Dania Chagala. Dania Chagala es actualmente, aunque tiene una carrera, estudios profesionales, ella destacó porque en algún momento de su vida puso un emprendimiento, algo local en su casa, que fue la venta de cafetería, de servicio de restaurante, y por algún motivo no se ha continuado. Eso nos lo va a platicar ella esta noche. También tenemos como segundo panelista a Marco Antonio, nuestro presidente de club. Él día a día se dedica a promocionar su trabajo para que de este modo el corte financiero se vea reflejado en casa. Lo más importante, en sus hijos, porque tener una familia es una responsabilidad. Y Marco Antonio, como buen profesionista, como buen abogado, necesita tener respuesta. Es un emprendimiento sumamente interesante, sumamente noble. Él no forma parte de ningún bufete de abogados, tiene sus ideas al respecto, las cuales esta noche sin duda nos las va a compartir y nos vamos a informar y conocer un poquito más, no solamente del tema, sino también de su persona. Nuestro tercer y último panelista es el ingeniero Juan Salvador Pineda Sánchez. Salvador trabaja en una empresa de gobierno, en la cual podemos nosotros creer que tiene muchas prestaciones, que tiene muchas ventajas, que tener un trabajo seguro es lo que todos deseamos tal vez, pero eso que tenemos como trabajo seguro también puede significar un tope a nuestros sueños e ideas. ¿Es así o no es así? Juan Salvador nos va a explicar cómo es que tener un trabajo formal puede ser un beneficio o tal vez nos puede detener en algunos aspectos. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, lo vamos a descubrir esta noche. Y para nuestros panelistas les explico algunas reglas que podemos ver en la imagen al lado derecho de su pantalla. Dice, antes de la sesión de debate, preparar sus respuestas de acuerdo al tema. Cabe mencionar que estas preguntas ya se han compartido y ellos ya tienen sus respuestas más o menos fijadas. Durante el debate, mantener un estilo casual y coloquial. Es decir, ser lo más amigable posible, tanto con sus compañeros panelistas como con la audiencia. Respetar el tiempo asignado, ya que cada contestación, para no salirnos de lo habitual de Table Topics, vamos a hacerlo de 1 a 2 minutos.
para lo cual yo estaré marcando a los 2 minutos solamente con color rojo o diciendo la palabra tiempo, dependiendo cómo sea conveniente. En este apartado el cronometrador no tiene que hacer nada, yo estaré registrando los tiempos de cada participante. No repetir argumentos de otro panelista. Este es un desafío. Si ya alguien está a favor o tiene una opinión en contra a favor del empleo tradicional o en contra del empleo tradicional, a favor del emprendimiento, o en contra del emprendimiento, no se pueden repetir argumentos, no se vale. Cabe destacar que a ningún panelista se les va a descalificar por tiempo o no hay puntuación, no, solamente son unas reglas que debemos de seguir con el objetivo de estar mejor informados. Posponer o remitir una respuesta en caso de no saber la respuesta a la pregunta, solamente decir no lo sé y continuamos con otra persona. Finalmente, evitar confundir al público con respuestas elaboradas. Como se dijo al principio, hay que mantener un estilo casual y coloquial para que todos podamos entender. Nada de tecnicismos que puedan llevar a las personas, al público, a no saber de qué se está hablando. Y finalmente, después podemos compartir como audiencia preguntas vía chat y ellos pueden agradecer al público o pueden responder estas dudas si les interesó el tema, mucho después de que acabe tanto la sección como la sesión. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a pasar al cuerpo central de nuestro ejercicio de debate. Y para ello, tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cuál consideras que es la mentira más grande que nos han dicho sobre el empleo seguro o sobre ser tu propio jefe? Y vamos a empezar con las damas. Dania Chagala. Dania Chagala, ¿cuál consideras que es la mentira más grande que nos han dicho sobre el empleo seguro o sobre ser tu propio jefe? Adelante. La mentira más grande para mí es que te dicen que tendrás libertad financiera. Considero que al no tener libertad para poder decidir qué hacer en tus tiempos libres, porque dependes de un horario, una agenda, un calendario sobre todo, te reservas un poco en el aspecto de cuántos o cuánto ingreso quieres tener desde que establecen un sueldo a tu contrato. Considero que al basarte en este nivel de esclavitud, estás perdiendo libertad física y emocional, por lo que ahora ya no solamente no tienes libertad financiera, sino que tampoco puedes decidir qué hacer con tu tiempo libre, o si lo pudieras decidir, simplemente ya no eres tan libre como te hicieron creer, sino que ahora tienes que trabajar los lunes, los martes, cuando a lo mejor tus hijos están de vacaciones, tú tienes que seguir trabajando y de este modo, pues si quisieras ganarte un dinero extra, ya no lo puedes hacer porque tienes que trabajar horas extras en tu trabajo formal. Desde que eres informal, por decirlo de alguna forma, o eres emprendedor, creo que esa es la manera correcta, decides cuánto quieres ganar. A lo mejor trabajas lunes, martes y miércoles y descansas jueves, viernes, sábado y domingo. Tienes la oportunidad de ir a donde tú quieras ir o de hacer lo que quieras hacer, hasta de descansar y poder enfermar. Entonces, esa es la mentira más grande, que vas a ser libre, pero no, en realidad no vas a ser libre, vas a ser esclavo del sistema laboral. Muchas gracias por tu opinión, Dania Chagala. Ciertamente tienen sus contras, como lo estamos viendo. Continuamos con Salvador Pineda. La misma pregunta, te la repito. ¿Cuál consideras que es la mentira más grande que nos han dicho sobre el empleo seguro o sobre ser tu propio jefe? Adelante, Salvador. Gracias, buenas noches. Hace poco leí una revista y los datos son duros. Decía ahí el estudio que cuando uno es su propio jefe, cree que va a tener tiempo libre o que va a poder tener alguna libertad financiera. Cuando menciona este estudio que cada empresa requiere para crecer 16 horas de tu día, 16 horas diarias
que tienes que estar dedicado a esa empresa. Y para que reditúe, por lo menos tienen que pasar 20 años para que se aseguren el mercado. Eso que te venden el emprendimiento de que vas a ser tu propio jefe y de que vas a poder tener esa libertad, pues es una cuestión voluble. Y en cuanto al empleo formal, voy a hablar de mi opinión en cuanto a una empresa gubernamental, que la mayoría de la gente cree que ya está seguro por tener un empleo formal en el gobierno. Eso es una mentira, porque de igual manera la política en nuestro país es muy cambiante, muy voluble. Y a mí me ocurrió hace 6 años que me aumentaran las horas o los años de servicio y las horas de trabajo. Entonces, hay esa volu- volatilidad, perdón, volatilidad de este empleo formal también tiene esos detalles. Muchas gracias, Salvador. La verdad es que es una opinión de la cual no estaba consciente. Gracias por los datos. Continuamos con nuestro tercer panelista. La misma pregunta, la repito una vez más. ¿Cuál consideras que es la mentira más grande que nos han dicho sobre el empleo seguro o sobre ser tu propio jefe? Marco Antonio Luna. Gracias, público que me escucha esta noche. Comenzando por cuál es la mentira más grande del empleo seguro, es que omitieron el decirnos el por qué teníamos que trabajar y con ese dinero, fruto de nuestro empleo, obtener comida, vivienda, educación. Y es que hay que ir a la historia en la época del feudalismo, donde existía el amo y el esclavo. El amo podía tener 1000 esclavos y esos 1000 esclavos que le trabajaban les daba comida, techo y mantenía a su familia. Pero ¿qué pasó? Como era incosteable mantener a varios esclavos, el sistema creó el empleo seguro. Pero la pregunta aquí es, ¿seguro para quién? ¿Para que el trabajador se libere a fruto de su trabajo o para que el patrón siempre tenga la manera de obtener una mano de obra barata? Así que esta es una oportunidad para que mires cómo el sistema te ha estado engañando por medio del empleo seguro. Ahora, por cuanto hace al emprendimiento, el sistema también te inyecta el miedo de que esperes la oportunidad. Pero, ¿para qué? Si nunca es la oportunidad, tú eres el que te haces esa oportunidad. También el sistema te engaña diciendo que pidas un crédito, pero no, esa es la trampa engañosa de comprometer tus ganancias. Ciertamente es una opinión que nos llena de conflicto. ¿Es el capitalismo o la nueva esclavitud? Es lo que nos dice Marco Antonio. Muy bien, vamos a continuar. Con eso termina nuestra primera ronda de preguntas. Si ya tienen algunas ideas en su mente, recuerden anotarlas porque en la tercera ronda ustedes como audiencia van a poner a prueba a nuestros panelistas. Empezamos con la segunda ronda de preguntas específicas y comenzaré ahora al revés con Marco Antonio. Marco Antonio, ¿cómo se vive con la presión mental y emocional de saber que tu sustento familiar depende al 100% de tu producción diaria? Repito, Marco Antonio, tú como abogado que sales día a día, sola a sola, a ganarte con tu trabajo, con tus medios de hablar en público, ¿cómo se vive con la presión mental y emocional de saber que tu sustento familiar depende al 100% de tu producción diaria? Adelante, Marco Antonio. Cuando me sirvo un vaso de agua de limón, me pregunto que si el vaso está medio lleno o medio vacío.
Y ahí es cuando interpreto que la vida se trata de perspectiva y enfoque. Así que cuando pienso que tengo esa obligación de trabajar para llevar ese sustento a la familia, se me vuelve el doble de laborioso, el doble de pesado y probablemente desde ese enfoque se comprometa mi energía, mi emoción y mi paz mental. Pero si lo cambio al enfoque de que es un deber proporcionar alimentos a mis hijos con el fin de que puedan realizar un proyecto de vida que les sea dignificante, ese deber cambia a un sentido positivo. Y es que solamente así, desde el ser del deber, puedo ser una persona más resiliente cada día porque el mundo cambia a través de que haya personas comprometidas con la sociedad actual y con las futuras sociedades que son los niños de hoy. Gracias, Marco Antonio. La verdad es que ciertamente el enfoque de la persona es lo que va a dar resultado, porque podemos estar en un empleo formal, en un empleo de emprendimiento, pero si no estamos enfocados, los resultados simplemente no se dan. ¿Ustedes opinan eso? Muy bien, continuamos con nuestro participante Salvador. Salvador, tengo entendido que en este trabajo, que es la Comisión Federal de Electricidad, en este empleo, hubieron ciertas reformas y como bien lo mencionaste, se han quitado, derogado algunas leyes y se han creado otras más, lo cual ha hecho que, por ejemplo, no haya un fondo de retiro para algunas generaciones, no haya cierta seguridad, por decirlo así, en una empresa que tal vez debería ser segura. Pero fuera de todo ello, tal vez tienes algunos sueños o anhelos por cumplir. Por eso te pregunto, ¿has sentido la tentación de usar tu tiempo libre para emprender algo propio o la seguridad de tu empleo actual es suficiente? Repito, ¿has sentido la tentación de usar tu tiempo libre para emprender algo propio o la seguridad de tu empleo actual es suficiente? Adelante. Considero que todos tenemos sueños y metas. Quiero ser sincero, cuando empecé a trabajar en esta empresa, lo primero que quería era basificarme, tener un empleo fijo. Con el paso del tiempo, en ese trayecto, como no estaba yo fijo, estable, tuve que buscar otro empleo. Y muy pocos saben que también di clases. Entonces, mi tiempo libre lo empleé también para el servicio. De lo que he aprendido en la Comisión Federal y en la parte específica en la que me desenvuelvo, que son las comunicaciones, paréntesis, radiocomunicaciones, he podido tener un hito de mercado. Y en algún momento también ofrecía yo ese servicio, sobre todo a ganaderos, agrícolas, a comercios. Pero dejé de ejercer estos rubros por seguridad. La seguridad de nuestro país es un ambiente que es voluble y estas corporaciones de crimen organizado necesitan estos servicios. Entonces cancelé todo eso. Cuando el tiempo me apremió, también cancelé lo de dar clases. Sí he emprendido en mi tiempo libre, si lo puedo llamar de esa forma. En este momento me establezco solamente con mi empleo, con mi horario de 7 a 3 de la tarde y afortunadamente da para vivir dignamente. Gracias, Salvador. Es una perspectiva realmente interesante saber que se pueden combinar ambos aspectos, que no tienen por qué estar peleados. Muy bien, amigos, público, vayan formulando sus preguntas porque en algún momento vamos a hacerla. Decidan a quién le quieren formular su pregunta. Recuerden que es
un panelista solamente por pregunta. Para finalizar esta segunda ronda, vamos con nuestra socia Dania Chagala. Dania, en algún momento nos has platicado en estas conversaciones que hemos tenido fuera del club, que en algún momento cuando tú estás emprendiendo llega un ente federativo gubernamental que se llama SAT o Servicio de Acción Tributaria y te puede llegar a poner algunos frenos. Que a pesar de tú tener tu propio negocio, el mismo sistema hace a que no puedas seguir subsistiendo porque tienes que pagar impuestos o en fin, un sinfín de medidas más. Por eso te pregunto yo, ¿qué tan amigable o qué tan asfixiante es el sistema económico actual para alguien que solo quiere emprender de forma honesta? Te repito la pregunta, ¿qué tan amigable es o asfixiante es que el sistema económico actual para alguien que solo quiere emprender de forma honesta? Te escuchamos. Pues es una pregunta bastante difícil, Héctor, teniendo en cuenta que, pues se supone que si quieres emprender de forma honesta tienes que afiliarte al SAT, ya que de alguna otra forma estás haciendo un comercio informal. Si no te afilias, eres una persona con emprendimiento informal. Y la idea, si la quieres hacer honesta, es afiliarte, pero sí es asfixiante al mismo tiempo porque realmente desconozco cuánto te cobran o cómo es ese asunto, ¿no? Porque yo realmente nunca llegué a afiliarme como tal porque mi emprendimiento era muy pequeño y no tenía mucho, de hecho no estuve elaborando mucho tiempo. Entonces, entre que veía si convenía o no, pues nunca fui a hacer el movimiento al SAT. Entonces, sí, sí es una pregunta bastante difícil de responder porque pues no te puedo decir cuáles son los requisitos o qué tan asfixiante o ese tipo de cosas que me planteas. Muchas gracias, Dania. Con tu sola respuesta, tu sinceridad, sabemos que no es nada sencillo. Sabemos que por más que querramos ir a ganar, en cierto momento el hecho de que ya existan ciertos billetes, pues no podemos llegar más allá con ese emprendimiento porque entonces no hay ganancias. ¿De qué sirve emprender si al final de cuentas se lo va a llevar un tercero? Muy bien, vamos a nuestra tercera ronda de preguntas del público. Para ello, pregunto si alguien quiere participar, alguien ya tiene alguna pregunta, alguien ya eligió a su panelista o de otro modo, les puedo señalar yo si alguien quiere participar con lo que hemos escuchado esta noche. Muy bien, veo que quieren participar y entonces le pregunto a Reina Judith. Reina Judith, ¿tienes alguna pregunta hacia nuestros panelistas? Sí. A Marco Antonio, como estabas comentando, día a día tienes que salir a trabajar y hay momentos en que tienes que decidir también qué, qué tanto tiempo dedicarle a tu actividad como abogado. Si en algún caso ya no hubiese trabajo para abogados, ¿considerarías estar en otra área? ¿Desempeñarte en otra área? El desempeñarme en otra área puede ser complementario, pero no la única opción. Antes de obtener mi cédula y ejercer profesionalmente mi carrera como abogado, un servidor estuvo vendiendo garnachas, empanadas, antojitos afuera de su casa con la finalidad de obtener ingresos para mis hijos. También di clases, fui promotor de, de un programa social del gobierno del estado en el 2016, pero porque no tenía la licencia. Ahora, ya que puedo ejercer plenamente, siempre tengo que estar capacitándome y no dejar que las nuevas tecnologías
me causen miedo, porque el trabajo es un derecho humano que es exclusivamente para los seres humanos, no para la tecnología, no para la IA, sino que es una herramienta. Quienes me han escuchado hablar, siempre he dicho que no hay que tener miedo, porque así el ser humano a lo largo de la historia tuvo miedo cuando se creó la luz, cuando hubo la revolución industrial y se crearon las máquinas de vapor, y también cuando se creó el Internet. El ser humano tuvo miedo de que esa tecnología le quitara el trabajo. Y ahora tenemos miedo de que la IA no los quite, pero no, simplemente hay que estarse capacitando, porque el trabajo está hecho para el humano, no para la IA. Gracias, Marco, por esa respuesta. Gracias, Reina Judith. Gracias, Marco Antonio, por responder. Janet Rodríguez, ¿tienes alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas? ¿Cuál es tu pregunta y a quién sería? Adelante. Es para Dania y me gustaría saber si ella cree que el emprendimiento es una opción para todas las personas. Considero que sí, porque hay que recordar que de las necesidades nace un emprendimiento. Entonces, si tú ubicas una necesidad en tu círculo social o en la esfera en la que te manejas, claro que sí vas a encontrar un emprendimiento. Por ejemplo, de una idea nace, ¿no? El hecho de que yo considero que aquí es sobrevivir o sobrevivir. O sea, independientemente de lo que el agua diga en contra, usted nada pues en contra, ¿no? No me dejo llevar por las aguas y si yo ya detecté una necesidad, ahí está la oportunidad. Y esto también lo relaciono con ser ama de casa. En una necesidad está la oportunidad y yo, por ejemplo, pongo muy así acertado este ejemplo. Tengo una red de apoyo de mamás. Yo misma la creé, yo vi una oportunidad, creé una necesidad primero y luego de ahí me he agarrado para que me apoyen y pueda yo salir avante en este largo camino de la maternidad. Creé la necesidad de que mi esposo pasara por sus hijos a las casas, les quedaba de paso y cuando yo no puedo ir, entonces yo nada más escribo y digo, oigan, una de ustedes que pueda ir. Y creo que ahí está un emprendimiento, ¿no? De una idea. Podría cobrar un pasaje, podría, etcétera. Entonces tengo demasiadas ideas, soy muy creativa y lo único que me hace falta es tiempo, tiempo para poder absorber todas ese tipo de cosas. Y así que si tú tienes una idea y ya detectaste una necesidad en ese círculo social en el que te mueves, no dudes en que vas a salir adelante, sobre todo empleando mucha energía, muchas ganas y con muchas ideas. Gracias, Janet. Gracias, Dania, por participar. Nos queda una última pregunta y la verdad es que estamos conociendo esta noche un poco más de nuestros amigos que a veces pensamos ya saber todo de ellos y nos sorprenden. Dania, creo que es solo mujer de ideas, solo nos falta capitalizarlo. Una última pregunta. Ángel Mariana, ¿gustas hacer una última pregunta? Sí, me gustaría preguntarle a Salvador Pineda. em, en el CETI 110 hay una carrera que se llama mantenimiento automotriz y ellos lo llevan bastante bien y algunos se dedican mucho a la electricidad. ¿Crees que tan jóvenes o incluso más jóvenes puedan sacar adelante un emprendimiento acerca de la luz o la electricidad relacionado a eso y que sí pueda brindar un bien a la comunidad o a la sociedad? Yo fui alumno del CET 110 y quería estudiar máquinas de combustión interna, pero mis papás me dijeron que no. Y considero que esto que enseñan en ese tipo de bachilleratos tecnológicos te favorece la parte técnica y que puedas tú tener un emprendimiento. Claro que sí, podrían estos jóvenes tener una pequeña empresa
de mantenimiento tal vez eléctrico a sistemas automotrices o ya posteriormente a domiciliación. El gobierno realmente también da una cartera amplia de capacitación y que a veces no aprovechamos. Existe el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Veracruz y CADVER, que tiene un ramillete de cursos amplio donde podemos también aprender otras habilidades para ejercer el emprendimiento. De hecho, para eso lo ejecutan. Y yo lo platico con mi esposa y le digo que, por ejemplo, el número de motocicletas ha aumentado exponencialmente. Y estos jóvenes podrían poner un pequeño taller para dar mantenimiento a motocicletas que también, como se ha comentado, dentro de tu propio círculo lo puedes hacer. Veo que muchos jóvenes tienen motocicletas ahora como medio de transporte y desde ahí podrían partir a lo mejor en un futuro para tener, como Jaime Noble en la película, su gran taller. Muchas gracias, Ángel Mariana, por la pregunta. Salvador Pineda, recordarnos que el mismo gobierno, además de ser un ente que nos puede frenar, también nos puede impulsar a realizar nuestro emprendimiento. Muy bien, ya casi estamos por finalizar este ejercicio de debate y no me queda en esta sección más que hacer un resumen de todo lo que se ha hablado. Dania Chagala dice que la mentira más grande que nos han dado es la libertad financiera, sobre todo cuando nuestro tiempo, cuando nuestros hijos están de vacaciones y nosotros queremos pasar tiempo con ellos, a veces no se puede porque tenemos que trabajar, llueve, truene o relampaguee. Salvador nos dice que otra mentira más grande es que para emprender y que sea redituable debes de invertir tú como persona, como emprendedor, al menos 16 horas diarias y que se verá reflejado en 20 años, lo cual nos plantea la pregunta, ¿vale la pena emprender si hay que esperar tanto tiempo? Marco Antonio nos dice que el empleo sin importar el tipo de empleo, todo está en el enfoque, que lo único seguro del empleo seguro es para el patrón y no para el empleado, que el capitalismo incluso puede ser una nueva forma de esclavitud. También nos han dicho que todo está en cuestión del enfoque. Salvador nos dijo que lo importante del emprendimiento también es dar un servicio, así como se ha dado, que no está peleado el hecho de tener un trabajo formal con tener un emprendimiento, no está peleado y tal vez ustedes dirán si es recomendable poder hacerlo. Dania nos dice que sí es un poco asfixiante que el gobierno a veces te ponga ciertas trabas porque nos venden la idea de que tener una profesión es tener a futuro algo seguro, que se nos abren las puertas, pero tal vez la demanda ya es demasiado, que cuando queremos emprender, al final, si queremos caer en el sector formal, tenemos que dar parte de nuestras ganancias al sistema. Entonces, ¿vale la pena emprender? Seguimos con ese interrogante. Y finalmente, en la sección de preguntas y respuestas, Marco Antonio nos dice que ciertamente, en caso de ser necesario, él lo ha hecho y lo podría seguir haciendo, emprender en otras áreas y que la inteligencia artificial no está peleada con nosotros como fuerza de trabajo. Dania nos dice que emprender sí es para todos, que si hay una necesidad, hay un emprendimiento y que si no existe la necesidad, que la debes crear para que surja tu emprendimiento. Una muy buena observación, Dania. Y Salvador finalmente nos dice que el gobierno incluso tiene ciertas áreas en donde se hace, por ejemplo, el ICADVER puede promocionar a que tú como emprendedor puedas tener tu propio sustento. No lo mencionó él, pero lo menciono yo, incluso cortando cabello o hay cursos también de electricidad. Entonces, no hay modo de que no podamos seguir adelante. Y muy bien, ya para despedirnos, vamos con nuestra tercera ronda, la cual es la misma pregunta para todos. Y vamos a terminar como como empezamos, Dania, Salvador y Marco Antonio. Dania Chagala, ¿cómo te visualizas en la vejez con este ritmo de vida actual y cuál crees que sea la mejor opción para asegurar un retiro digno? Repito la pregunta. Ya te entendí.
Ok, adelante, Dani Chagar. Ok, esa pregunta me encanta. ¿Cómo me visualizo? Actualmente estoy trabajando en pareja, obviamente con mi esposo, en crear nuestro propio modo de vida sustentable. Estamos sembrando árboles, estamos haciendo cosas de manera natural para poder llevar un modo de vida re- redundantemente sustentable, o sea, crear nuestro propio alimento, criar nuestras propias gallinas. Tenemos planes de manera conjunto en cuanto a lo mejor criar animales, etcétera. De alguna forma, para empezar a salirnos un poco de el sistema, por llamarlo así, queremos ser dueños de nuestro propio tiempo, de nuestro propio alimento, de nuestro propio dinero y no estar tan esclavos de eso y que de alguna forma podamos disfrutar de lo que se supone que venimos a hacer acá, que es vivir, ser felices y no vivir con tanto estrés, que creo que es lo que nos está matando a casi todos los mexicanos, cuando vivimos con poco o nulo tiempo. En este caso, yo me veo en, no sé, en 20 años fabricando mi propio alimento, haciendo las cosas que me gustan y simplemente no ser tan esclava de la tecnología o bien pues de las necesidades tecnológicas y de ese tipo de cosas que te atan a la vida diaria. Gracias, Dania, por tu opinión. Ciertamente el propósito del ser humano es o debería ser, al menos uno de tantos propósitos que tenemos, es ser feliz. Muchas gracias por tu opinión. La misma pregunta para Salvador Pineda. ¿Cómo te visualizas en la vejez con el ritmo de vida actual y cuál crees que sea la mejor opción para asegurar un retiro digno? Las jubilaciones en México ya no existen. En la empresa donde yo laboro desde el año 2008 se cancelaron. Vemos ahora un gran movimiento de trabajadores que están exigiendo, porque ahora hay reformas en las jubilaciones, las llamadas pensiones doradas. Hace poco platicaba con un compañero que él no entendía que nosotros como trabajadores de esta industria ya tampoco nos vamos a jubilar, que el régimen de Afores entró en vigor desde el año 98 y que nosotros ya no tenemos pensión de retiro. Aún tengo un beneficio de la pensión del retiro de la empresa, pero vuelvo a mencionar, esto es tan voluble que no sé si va a terminar o voy a terminar mi vida laboral. Llevo 21 años ya en el gobierno federal. Toda mi juventud ha sido invertida ahí. Sin embargo, he pensado y he platicado con mi esposa también sobre este rubro, porque no visualizo muchas situaciones ahí. Lo que he aprendido dentro de donde estoy es mucha especialización. Especialización que en otros lugares, en otros países, de hecho, pagan muy bien. Entonces, un proyecto a futuro, si es que logro jubilarme con los regímenes que están, si es que no cambia el régimen gubernamental, en 10 años, a la edad de 54 años, todavía tendré fuerza laboral y la podría ejercer en otros rubros, tal vez en capacitación o haciendo lo que hago, pero en otro tipo de industrias, a lo mejor hasta en otras naciones. Eso es lo que hemos pensado. También la inversión de infraestructura, tener algo como un Airbnb para poder también subsistir, si no al 100%, sí tener una pequeña gota que vaya cayendo. Una opinión muy desafiante, déjeme comentarles el hecho de saber que no está todo seguro y que no podríamos tener una jubilación de estar en un trabajo formal. ¿Vale la pena entonces un trabajo formal si no vas a tener jubilación? Nuestro último panelista con la misma pregunta, ¿cómo te visualizas en la vejez con el ritmo de vida actual que llevas y cuál crees que sea la mejor opción para asegurar un retiro digno? Marco Antonio Luna. En la vejez me veo
haciendo dos actividades. La primera es promoviendo los derechos humanos en distintos espacios o foros, porque como veo que se vislumbra la sociedad actual, cada vez nos estamos volviendo más esclavos. La educación, el modelo educativo, recordando que fue impuesto por la familia Rockefeller, hace que desde la educación primaria se vea al alumno como un fiel esclavo del sistema, un fiel trabajador que tiene que ir uniformado, que tiene que memorizar y que en base a una calificación se ve su aptitud. Y es ahí donde quiero recordar en mi vejez a las próximas generaciones que debemos de ser seres humanos libres y pensantes, que se pongan a pensar cuánto tiempo tuvo que pasar en lavarnos el cerebro, de que la tierra nos da los alimentos que necesita el cuerpo y en nuestro sistema mexicano pagamos una triple o cuarta contribución, donde se dice que no pagamos impuestos, pero al comprar un kilo de tomate en un supermercado Chedraui, ya pagamos el IVA y pensar que el que lo transportó pagó su impuesto y que pagó gasolina y pagó impuesto y pagó caseta y pagó impuesto y una serie de impuestos que se vuelve una doble contribución y el gobierno dice que no pagamos impuestos. Así que eso me gustaría ser en la vejez, informar a los seres humanos sobre que somos esclavos de unas personas que han querido incrustar su legado. Muchas gracias, Marco Antonio. Con esta respuesta damos por terminada nuestra sección de debate. Espero les haya gustado, espero nos pongan en el chat qué opinan ustedes. Como conclusión, yo les puedo decir lo que me llevo y es que no hay nada seguro, como bien se dijo. Tal vez para aquellos que están iniciando se puedan dedicar a conseguir un trabajo formal con prestaciones y después tener un emprendimiento. Si tú ya tienes un empleo formal, no te olvides de emprender. Y si eres emprendedora, pues dinos, compártenos tu negocio para que de ese modo nuestra comunidad, nuestra red de apoyo pueda hacer que el emprendimiento siga avanzando. Y no olvidemos amigos, que la vejez se debe disfrutar, la vida se debe disfrutar y sin importar el trabajo, el rubro que te dediques, sé feliz. Devuelvo el uso de la voz a nuestra Toastmaster de la noche. Muchísimas gracias a todos los participantes y al Moreda, moderador. Me estoy riendo del chat, discúlpenme. Ahora invito a la evaluadora del proyecto que nos dé sus recomendaciones. Adelante, Reina López. Pues verdaderamente me quedé fascinada con este proyecto. Pensé que iba a ser largo y fue largo. Pensé que iba a ser aburrido, pero no. Fue muy interesante porque aquí, Héctor, quiero felicitarte por esas habilidades que has desarrollado, como por ejemplo la escucha activa y también ese pensamiento crítico para poder realizar preguntas adecuadas a cada panelista. Yo vi precisamente a cada persona que estuvo participando como panelistas, que estaban muy relajados, que hablaban de una manera tan sencilla, que fue un tema interesantísimo, ¿sí? Muchas cosas que hoy, muchos argumentos que hoy comentaron son dudas que se me han presentado a mí, incluso, digo, a pesar de mi edad, me veo en cierto futuro como Dani, sembrando mis tomates o mis cebollas. Tiene años que estoy haciendo esas cosas, pero todavía no me salen. Y también las ideas de Marco Antonio, me encantó todo lo que, la actitud, ¿no? Incluso
Salvador, también, gracias porque sí es cierto, en estas empresas se vuelve uno profesional o mejor dicho, especialista en algo. Y todos dieron un mensaje efectivísimo. Dentro de también de tus habilidades, Héctor, fue que explicaste exactamente en qué momento iban a participar, qué tiempo iba a tener cada quien. Me gustó mucho que pusieras esa lámina o esa diapositiva en donde venía explícitamente cuál iba a ser la dinámica de esta reunión. También estuviste registrando los tiempos de cada panelista, yo también lo estuve haciendo, y si nadie se pasó del tiempo. Mm, los comentarios que hacías después de cada participación eran atinadas y eran precisas, nada más. Incluso el resumen fue algo concreto en el cual, otra vez, como te digo, la escucha activa estuvo presente siempre de tu parte. Mm, algo me fue difícil encontrar que probablemente te hubiera dicho, levántate, pero no, veo que tienes la restricción de los audífonos. Solamente, por ejemplo, decir muchas gracias por esta presentación, eso te invito a que lo omitas, no des gracias por todo. Y aquí tenía anotado que podías pararte, pero podías, pero como no se podía, pues tampoco vamos a hacer algo que no se debe, ¿verdad? Nada más me gustaría saber el tiempo porque vi que el rojo estuvo un poquito, este cronometrador, ¿me puedes decir el tiempo que hizo el discurso bueno, la presentación de este proyecto, Martín? 42 minutos. ¿Cómo? 42 minutos. Bien, no son muchos. Entonces, pues lo único sería reducir un poco, aunque sí estuvo muy dinámico y muy exacto lo que programaste para este debate. Objetivo cumplido. Muchas felicidades a ti y a los especialistas que verdaderamente me dejaron fascinada con este tema. Ah, Felicidades. el reto, otro panel de estos, muy buenos. Felicidades a todos los participantes y también al coordinador. Existen diferentes prácticas que podemos utilizar para improvisar. Una de ellas, practicar con temas al azar. Escribir en papelitos, un bloc de notas, una aplicación, temas aleatorios y, como se hace en la sección de Table Topics, de 1 a 2 minutos, a hablar sin preparar. Por ejemplo, de un viaje inolvidable, la tecnología en la vida diaria, la comida favorita, una lección que aprendimos. Y en esta ocasión, dirigiendo los Table Topics, un ingeniero en electrónica y eléctrico con maestría en liderazgo, socio desde 2015, ha ostentado diferentes cargos dentro del comité ejecutivo, ganador de Table Topics a nivel área y tercer lugar a nivel división en esta gestión. ¿Y quién más? ¿Qué? Salvador Pineda como el Topic Master de esta sesión. Gracias, Janet, por esta presentación. Vamos a iniciar con nuestra actividad de los Table Topics. Ya, desentumámonos, vamos a participar, vamos a salir ya de este proyecto que estuvo bastante creativo y bueno por parte de Héctor. Le voy a solicitar a Janet que nos proyecte los criterios de ponderación. Les recuerdo la dinámica. Voy a hacer una pregunta, voy a nombrar a alguien, repito la pregunta y tendrán un tiempo de 2 minutos para responder, apoyados con nuestro cronometrador Martín Augusto. No lo pierdan de vista porque él nos va a estar señalando el tiempo. Y al finalizar le voy a pedir a Martín que en el chat nos vaya comentando todos los tiempos registrados. Muchas gracias. Vamos a iniciar sin más preámbulo. Quiero preguntarte, ¿crees que la improvisación es una habilidad innata o se puede aprender?
¿Por qué? Ángel Mariana, ¿crees que la improvisación es una habilidad innata o se puede aprender? ¿Por qué? Adelante, Ángel Mariana. La improvisación no me la saco de la manga. Muy buenas noches, compañeros e invitados del club Los Tuxtlas. A mi parecer, he visto videos míos de cuando iba en secundaria, que recuerdo mucho que me tocó una exposición referente a las drogas, en la cual yo expuse frente a todos mis compañeros antes de conocerlos. Y déjenme decirles que si yo veo, que si ustedes lo ven, se decepcionarían de mí, yo creo que me harían a un ladito, pero no, no sabía ni siquiera lo que significaba improvisación. No tenía un aspecto clave para guiarme de él, no tenía información suficiente, no me había aprendido mi parte, era todo un desastre. Y ahora el hecho de solo leer mi parte, registrar lo que sé, con eso puedo improvisar. ¿Y por qué? Porque lo aprendí. No nací con él, no nací sabiendo qué era improvisar o qué tenía que hacer si algo me salía mal. Lo aprendí. Aunque sí me han dicho muchas veces y por mis gustos, por ejemplo, las presentaciones que he tenido, sí he improvisado muchas veces que no me sé la parte de una canción o que me equivoqué en cierta nota, pero improvisamos una sonrisa, vamos a hacer que no pasó nada, todo bien, todo tranquilo. Sin embargo, me ha servido bastante la improvisación. Si no supiera eso, no sé qué hubiera sido de mí en las presentaciones, en las exposiciones, en varios proyectos que he tenido personales de la escuela que me ha servido. Los invito a todos los demás, a los que estamos practicando la improvisación, aprendámosla, sepamos cómo utilizarla, pero no todo tiene que ser improvisado. Siempre tiene que estar todo ordenado. Topic Master. Gracias, Ángel. Qué buena reflexión final. Vamos a tomarla todos, compañeros. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la improvisación ayudarte en el trabajo o en tu vida diaria? Guadalupe, ¿cómo puede la improvisación ayudarte en el trabajo o en la vida diaria? Guadalupe Castillo. La improvisación como tal es un arte que estoy aprendiendo a dominar, es uno de mis eternos enemigos, pero considero que sí, porque en momentos a donde no tienes esta improvisación de acuerdo a los conocimientos que tú más en el sale y al final de la improvisación y la acción, los conocimientos que te ayudan a sacar ese barco. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a continuar. Para ti, ¿qué es lo más importante? Improvisar. Para ti, ¿qué es lo más importante en improvisar? Repito. Para ti, ¿qué es lo más importante de improvisar? ¿La confianza o el conocimiento del tema? Reina Judith, para ti, ¿qué es más importante en la improvisación? ¿La confianza o el conocimiento del tema? Reina Judith. Para poder improvisar, debemos tener la capacidad de crear pensamientos, pero sobre todo, sacar de nuestros pensamientos esos recursos que guardamos en la cabeza. Estimados amigos del Club Toastmaster Los Tuxtlas, estimado Topics Master, la reflexión que hoy les estoy comentando es que para improvisar no es precisamente hablar por hablar, sino que hay que tener, como les decía, en la mente ese cúmulo de experiencias, de conocimientos y del pensamiento crítico para poder dar a conocer un pensamiento adecuado a esa improvisación.
porque no podemos confundir la magnesia con la gimnasia. Eso sí, debemos tener claramente la idea que vamos a dirigir a nuestro público. Así es que para improvisar debemos estar preparados, debemos estar con todos los conocimientos y experiencias. Además, tener esa habilidad de poder hablar. Y es bueno saber que no es solamente crear, sino también saber exponer lo que vamos a decir. Muchas gracias, Reina. Continuamos con nuestra actividad. Quiero preguntarte, más bien quiero pedirte que nos des unos consejos para mejorar la forma de improvisar. Y esta pregunta es para Héctor. Danos algunos consejos para mejorar la forma de improvisar. Héctor Damián. Hablar con propiedad es un reto. Hablar con elocuencia es una cualidad que debemos aprender. Buenas noches, amigos. La verdad es que si pudiera darles algunos consejos para poder improvisar, serían dos. El primero es que contemos una historia. Veamos la improvisación de cualquier tema como una historia, con su inicio, su desarrollo y su final. Ese es un método que me ha funcionado y que yo les recomiendo. Otro método que podemos usar es el de los pros y contras, estar a favor o en contra de alguna situación. Por ejemplo, si me pidieran hablar de cómo estuvo mi día, contaría una historia, es decir, empezaría hablando de cómo fue mi amanecer durante la mañana, después hablaría de ese suceso importante que me pudo haber pasado en el día, por ejemplo, hoy di un discurso, dimos una conferencia esta mañana y finalmente puedo decir qué aprendí de esa disertación. Y de ese modo, si tengo que improvisar en algún tiempo definido, les aseguro que les puede servir. Por otro lado, si me piden una opinión en cuanto a cuestiones políticas o de opinión, podría dar, en primer lugar, argumentos a favor de ese tema, como los vimos esta tarde, esta noche en la sección de debate, dar mis argumentos a favor, dar mis argumentos en contra y finalmente en la tercera parte, en el cierre, dar una conclusión de qué es lo que aprendí de ese tema. No olvidar que la introducción debe de ser breve y concisa y que el final debe de ser una recapitulación de todo lo que se pudo haber hablado. En palabras sencillas, diles lo que les vas a decir, díselos y dile lo que les dijiste. Topics Master. Gracias, Héctor, por estos consejos. Vamos a aplicarlos, compañeros. Continuamos. ¿Qué habilidades crees que desarrolla la práctica constante de los table topics? Dania, ¿qué habilidades crees que desarrolla la práctica constante de los table topics? Dania Chagala. La práctica constante de los table topics me ayudan demasiado a poder saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Buenas noches, compañeros, socios e invitados. En esta noche yo también quiero comentar que la habilidad más grande es pensar rápido. Considero que parte de ahí de la creatividad, cuando se es creativa, puedes rápidamente formular una respuesta, organizar cosas o también planear una logística enorme sobre cómo le vas a hacer el día de hoy. Entonces, la única habilidad que yo he adquirido de poder improvisar es sobre ser más creativa en cómo resolver un problema pequeño o un problema grande.
me ha funcionado bastante en mi diario vivir, porque ya no me quedo congelada ante una situación, sino que puedo salir adelante con ese pequeño o gran problema del que según en ese momento no encuentro una solución, porque el improvisar me ha ayudado demasiado a poder salir de ciertos conflictos, entre ellos, desde el momento en que evalúo la situación de manera rápida, eh, trato de detectar cuál sería una solución a corto plazo y de esa manera darle la solución. Tengo un problema, tengo una solución inmediata. Ya después con calma lo resuelvo, pero de momento le di una solución. Y eso es algo que solamente aquí en Toastmaster he podido aprender. Muchas gracias, Dan, ese pensamiento rápido y veloz. ¿Y qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué tiempo tengo, querido cronometrador? Uno más. Correcto, me gusta eso. ¿Qué es más difícil, improvisar una historia o una solución? Marco Antonio Luna, ¿qué es más difícil, improvisar una historia o una solución? Marco Antonio Luna. Claro que dar solución te va a ahorrar miles de improvisaciones a lo largo de una dificultad. Buenas noches, socias y socios. Dentro de mi profesión he tenido clientes muy nerviosos que por primera vez que te ven, te platican y te preguntan, ¿y usted cómo ve mi caso, licenciado? ¿Cree que tengo las de ganar? ¿Cree que vaya a pasar esto? Y les empiezo a explicar que dar una opinión en esa primera visita comprometería mi ética, porque antes de dar una opinión técnica en una asesoría legal, debo de conocer el expediente, debo saber con qué pruebas cuenta la persona y les cito mucho el ejemplo de un médico o un especialista de la salud, donde no puede confiarse de lo que le diga el paciente, sino que es necesario que vaya ese paciente a hacerse diversos estudios clínicos para que posterior el médico tenga la mejor opinión. Así que soy de los que darle solución al problema me va a ahorrar miles de improvisaciones porque ese tiempo de improvisar puede ser infinito y es preferible ocuparlo en diversas situaciones. Muchas gracias, Marco. Con eso concluimos nuestra actividad. Les solicito que me envíen sus 3 primeros lugares por chat privado, mensaje de texto, WhatsApp, como ustedes gusten, para darle la ponderación final al que ustedes consideren ganador. Muchas gracias y te devuelvo el control, Toastmaster de la noche. Muchísimas gracias a todos los que interactuaron en esta sección. Usar la estructura PAS, una forma sencilla de organizar una improvisación. Punto. ¿Cuál es tu idea principal? Apoyo. Cuenta un ejemplo, experiencia o dato. Síntesis. Concluye o deja una reflexión. Otra forma, responder las preguntas básicas cuando no sepas qué decir. Responde qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. Esto te ayudará a generar un contenido más rápido. Le pido por favor al cronometrador si me indica tenemos el tiempo para el receso o seguimos adelante. De acuerdo al programa, tendríamos 5 minutos. Ok, correcto. Entonces, 5 minutos de receso.
Pongo pausa a la grabación y continuamos. Oh, Estamos de regreso. Otra de estas técnicas es contar experiencias personales. Las anécdotas son fáciles de recordar y hacen que el discurso sea más natural. Incluso un hecho cotidiano puede convertirse en una excelente improvisación. Ampliar el conocimiento general, leer noticias, artículos, libros, escuchar algún podcast, te proporciona ideas y ejemplos que se pueden utilizar para la improvisación. Es momento de las evaluaciones. Esta también se puede mejorar y hoy invito a que estas observaciones y comentarios nos las proporcione la evaluadora general y todo el equipo de trabajo. Adelante, Ángel Mariana. Muchísimas gracias, Toastmaster. Aquí estamos. Espero que ya estén listos nuestros evaluadores y vamos a empezar con que nos dé su reporte nuestra evaluadora gramatical. Guadalupe Castillo, ¿estás por ahí? Daré mi reporte. Antes que nada, quiero felicitarlos a todos porque en el ejercicio de presentación todos mencionaron la palabra del día que fue voluble. Salvador la mencionó 3 veces durante toda la sesión. En cuanto a los usos inadecuados, Damián mencionó, la verdad es que ciertamente se puede decir solo ciertamente. Marco, de que esperes a la oportunidad es un deísmo y se puede mencionar esperar la oportunidad. Damián nuevamente mencionó cómo fue mi amanecer durante la mañana. Al igual, también es una redundancia y se puede mencionar cómo fue mi amanecer. Son los usos gramaticales inadecuados que detecté, felicitarlos porque fueron muy pocos. En cuanto a las citas o frases que me gustaron, está la de Dania. Dice que de la necesidad nace un emprendimiento, que la mentira más grande la mentira más grande es la verdad, es la libertad financiera. Y una tercera frase que dijo Dania es: si hay una necesidad, hay un emprendimiento. Damián, uno de los propósitos del ser humano es ser feliz. Y Reina, no podemos confundir la gimnasia con magnesia. Hasta aquí mi reporte. Cedo la palabra a la evaluadora general. Muchísimas gracias, Guadalupe. Al final de todas las evaluaciones les daré mi evaluación final para que sea mejor. Nuestro evaluador de muletillas, Marco, por favor, tu reporte. Gracias, evaluadora general. Tengo anotado aquí cuando Reina dijo curso Toastmaster, se podría decir, fue una frase de relleno, simplemente decir que era un curso Toastmaster y ya. Martín, cuando dijo cedo la palabra a la evaluadora general Toastmaster, creo que evaluadora general estuvo de más, era darle la palabra a la Toastmaster Janet. Eh, Dania, un yo, cuando dijo, yo digo que improvisar. Eh, Héctor es un actualmente, aunque tiene una carrera, cuando presentó a Dania. Hay palabras de relleno. Salvador, cuando dijo que estaba en el panel, en tiempo libre, si lo puedo llamar de esa forma. El si lo puedo llamar de esa forma es una frase de relleno. Héctor, cuando dijo impuestos o en fin o un sinfín de, de medios, más Héctor. Luego, Dania, tengo 3 pues, y tengo anotado Ángel, yo creo que me harían, aquí ya no tengo anotado qué dijo, pero el yo y el creo, no puede coexistir. Evaluadora general.
Muchas gracias, Marco. Un excelente reporte. Continuamos con nuestro cronometrador, Martín. Adelante con tu reporte. Claro que sí. La sesión comenzó a las 8:01. La presentación fueron 5 minutos. La autopresentación fueron 6 minutos. El debate tuvo una duración de 42 minutos y la duración de Table Topics fue el siguiente. Ángel, 2 minutos con 1 segundo. Lupe, 50 segundos. Reina, 1 minuto 36 segundos. Héctor, 2 minutos 6 segundos. Dania, 2 minutos 1 segundo. Y Marco Antonio, 2 minutos con 42 segundos. Hasta el momento, bueno, la sesión es de 1 hora con 35 minutos y mi reporte ha sido de 2 minutos con 10 segundos. Muchísimas gracias, cronometrador. Ahora les voy a dar mi evaluación general, así que vamos a estar al pendientes. Acerca de la reunión, se preparó y se empezó a tiempo. El presidente dio una introducción de la organización, todos se presentaron adecuadamente y se presentó correctamente a la Toastmaster. Con la Toastmaster mencionaste que no hubo cambios en la agenda. Tu manera de dar la autopresentación fue bastante creativa y me gustó mucho, además de fomentar la escucha activa. Pediste la presentación del equipo evaluador y presentaste el tema con ejemplos e información adecuada. Muchas felicidades. Ah, y mantuviste la atención durante la sesión. Evaluadora gramatical, primeramente te quiero dar una gran felicitación. Me encantó tu reporte, tu rol lo llevaste excelente. Muchísimas felicidades, Guadalupe. Presentaste adecuadamente tu cargo, no explicaste el por qué ni cómo se evalúa la gramática. Podríamos incluirlo en el momento de la presentación de cargos. La palabra fue adecuada para la sesión, aunque también se presentaron varios problemas de conexión y por ende no se escuchaba adecuadamente tu explicación. Felicitaste por la mención de la palabra, diste recomendaciones y el nombre del error gramatical, eso es bastante bueno. Y citaste las mejores frases dichas por el socio y en la sesión. Entonces, muchas felicidades, Guadalupe, ejerciste un buen trabajo. Evaluador de muletillas, Marco, presentaste adecuadamente tu cargo, presentaste también errores gramaticales. ¿Pudiste hacer mención o agregar alguna señal o movimiento para identificar que decimos muletillas? Y también que no explicaste el por qué ni cómo se evalúan las muletillas. Eso también podríamos incluirlo. También fue un buen reporte. Muchas gracias, Marco. Cronometrador, explicaste bien tu rol. Puedes alzar la mano desde el principio para que todos estén pendientes del tiempo que se esté llevando cada sección. Y en la sección de Table Topics escribiste todos los tiempos de los oradores. Y estuviste al tanto en el receso, de la sección de Table Topics y de las demás secciones como el proyecto de Héctor. Te felicito, Martín. Desarrollaste y ejerciste un buen cargo. Topic Master, explicaste la temática, sin embargo, se pudo haber agregado también la finalidad y el propósito de dicha sección. No preguntaste quiénes no gustaban participar. El tema se ajustó al de la sesión. Las preguntas fueron coherentes y amenas. ¿Pudiste haber mencionado la palabra de la sesión? O no sé si la mencionaste y yo no pude notarlo, pero que se mencionara. Ah, les recuerdo que tenemos esta palabra de la sesión para que la repitan, la recuerden y la pronuncien. Y se notaba la escucha activa mediante las transiciones de las respuestas de los oradores. Muchas felicidades, Salvador. Fueron unas buenas preguntas, fue una buena sección, me gustó y me agradaron bastante las preguntas que nos ofreciste. Muchas felicidades, equipo evaluador, hicieron un excelente trabajo. Vamos rápidamente con los table topics. Me voy a saltar mi pregunta. Guadalupe, ¿cómo puede la improvisación ayudarte en la vida diaria? Fueron 50 segundos. Debido a la falla de conexión no pudimos escuchar claramente tu respuesta y se trababa demasiado. No se entendía.
Reina, ¿para ti qué es lo más importante? ¿Improvisar la confianza o el conocimiento del tema? 1 minuto 36. Fue un tiempo algo corto, pero tuviste un gran apego y fue muy adecuado. Muchas felicidades, Reina. Héctor, danos algunos consejos para mejorar la improvisación. 2 minutos 6. Hubo apego a la pregunta, buenos consejos y notas de aclaración, al igual que tuviste una buena conclusión y un buen resumen de todos los puntos que viste. ¿Qué habilidades crees que desarrolla la práctica constante de los table topics? 2 minutos. Y hubo apego y un buen desenvolvimiento de la palabra. Me sorprendes, Dani, has crecido bastante. A parecer de que desde que te he visto que llegaste, me ha encantado la manera en la que has crecido. Marco, ¿qué es más difícil, improvisar una historia o una solución? Tuviste un buen apego, tomaste un ejemplo acerca de tu profesión y fue bastante acertado. Quiero felicitar a todos los que participaron en esta sesión. Fue bastante amena, cálida y explicando muy bien el punto, el tema. Y sin más que decir, esa fue mi evaluación general y le cedo el uso de la voz a nuestro Toastmaster sin antes recordarle de los premios de los Table Topics. Cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, evaluadora general. Practicar la técnica de la palabra clave. Por ejemplo, escuchar una palabra relacionada con una experiencia, una persona, una enseñanza, una meta. El ejemplo, un puente. Y puede llevarte a hablar sobre superar obstáculos. Otra recomendación es grabarse. Escuchar tus propias improvisaciones ayuda a detectar muletillas, como ya las conocemos, pues, la velocidad al hablar, la claridad y el volumen, el contacto visual y lenguaje corporal. Por favor, invito al Topic Master que nos proporcione los lugares. Muchas gracias. Quiero felicitarlos a todos por estar pendientes y participar. Voy a dar los lugares. En tercer lugar, que le demos un fuerte aplauso a Dania Chagala. En segundo lugar, Héctor Damián. Y en primerísimo lugar en esta sección, Ángel Mariana. Muchas felicidades. Les haremos llegar sus reconocimientos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los participantes y, por supuesto, a todos los que enviaron sus lugares. Es momento de la fotografía de la sesión. Por favor, pido que sus cámaras estén encendidas y, por supuesto, con la mejor pose. Si no les importa, tomo la foto. Primera foto, formal, todos con cara de documento oficial. 1, 2, 3. Excelente. La siguiente, algún sticker, emoji, reacción, como le quieran llamar. Algo, excelente, excelente, muy bien. 1, 2 y 3. Excelente, muy bien, muy bien. Gracias a todos por su participación. Otra, practica el método PREP. Punto. Tu opinión, razón, ¿por qué piensas eso? El ejemplo, una experiencia o situación. El punto, reafirma tu idea nuevamente. Hablar con frecuencia, conversar con nuevas personas, participar en reuniones o responder preguntas en la clase o trabajo, desarrolla la confianza y la rapidez mental. Amigos, les agradezco enormemente la participación en esta sección y sobre todo que
me permitan ser la Toastmaster de esta sesión. Solo para dejarles que la improvisación mejora principalmente por dos cosas: la práctica constante y una estructura sencilla para organizar nuestras ideas. Aunque al principio puede ser un poco difícil encontrar las palabras, la fluidez suele aumentar notablemente con la práctica. Así que sigamos practicando y sigamos ingresando a Toastmaster. Muchísimas gracias a todos y no olviden que la vida es mucho más bonita cuando dejamos de planear y empezamos a improvisar. Adelante, presidente. Gracias, Toastmaster, por esta extraordinaria sesión, por una extraordinaria conducción y sobre todo por tan valiosa información. Créeme que he notado varios consejos que me has dado sobre la improvisación porque nunca se sabe cuándo podemos utilizarla a nuestro favor. Muchas gracias. También agradezco enormemente a Reina porque todavía nos sigue acompañando en su calidad de directora de área semana tras semana, tomando cargo. Realmente has estado muy presente con nuestro club. Te sentimos como una socia más de esta gran familia. Muchas gracias, Reina, por estar aquí nuevamente con nosotros. Y gracias a todas y todos porque con sus aportaciones, con su fraternidad, hemos podido sacar esta sesión adelante. Gracias, Martín, por también acompañarnos y dedicarnos de tu tiempo tan valioso que tienes. Gracias, Lupita, porque hiciste de una manera fenomenal este cargo por primera vez. Yo recuerdo la primera vez que hice evaluador de gramática y no lo hice como tú, estuviste muy al pendiente y he aprendido de ti. Gracias también, Héctor, y los aliento para que sigamos trabajando. Creo que esta es la, la penúltima sesión como su presidente, la última será el día 30 y si Dios quiere, el día 7 de julio o 11 de julio sería la toma de protesta. Se mandará la votación ahí en el chat para que voten si prefieren que sea el día martes o el día sábado. Y dejo el micrófono abierto por si el vicepresidente de Educación tiene algo que comentar, futuro presidente o algún socio o socia quiere algo que compartir, es el momento. El micrófono está abierto. Hola, solo aprovechando que ya me dieron la palabra, comentarles que nuestra próxima sesión, lo estoy buscando, nuestra próxima sesión, la Toastmaster será Mercedes González y su tema es Atrás ni siquiera para tomar vuelo. Ya tenemos hasta el promocional. Mercy, si estás viendo esta grabación, muchas gracias por la iniciativa. Y pues invitarlos a que estén presentes sería la sesión 245, Atrás ni siquiera para tomar vuelo. Agradeciendo la participación de todos y decirles que me la pasé muy bien, gracias a quienes me apoyaron como panelistas en el proyecto. Creo que ya con eso estoy prácticamente acabando el nivel 5, falta registrarlo y pues aprovechar porque los pathways suben de precios, entonces compren 2, 3, 4, 5, 10 pathways, todos los que existan, para tenerlos y seguir aprendiendo. Gracias por la voz. Gracias, Héctor. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ok, muchas gracias. Y paso a hacer la respectiva clausura de esta sesión, siendo las 9 de la noche con 50 minutos del día 23 de junio del 2026. Doy por clausurada nuestra sesión Toastmaster, esperando
puedan asistir a la última sesión de la administración 2025-2026 la próxima semana. Hasta luego y que tengan una bonita noche. Me despido. Hasta mañana. Gracias. Hasta Gracias, luego, dejo de Buenas noches, grabar. bonita noche. Adiós. Descansen. Felicidades. Bye.